iglesia adventista nació como un movimiento evangelístico. En los primeros años de la iglesia adventista estaban los famosos camp meetings, los campestres. Los camp meetings nacieron, fíjense qué cosa curiosa, al sur de Kentucky hay una sección que se llama Cumberland, está en las montañas. Allí nacieron los camp meetings, unos 20 años antes de que naciera la iglesia adventista. Entre los, bueno, la gente de los Apalaches, estos, ¿no es cierto? Estos rednecks que vivían allá en las montañas. Una vez al año venían por una semana, 10 días, 2 semanas. Era el evento anual de la comarca. Venían y gente sencilla. Tenía la oportunidad de oír el evangelio y de verse con sus amigos. Hace un año que no lo veo, qué bonito. Eran los camp meetings. Pero los camp meetings desaparecieron de entre los evangélicos. Y los adventistas agarran la idea. Y estaban usando las mismas estrategias que empezaron aquí en Cumberland y se fueron moviendo hacia el norte, hacia Michigan, y después se movieron hacia Nueva Inglaterra. Como que la idea fue viajando, subiendo hacia el norte y después se fue hacia el este. Y para 1844 era una estrategia muy común. Ahí estaba Guillermo Miller predicando la segunda venida de Cristo, unos 50 años después del nacimiento del concepto de camp meetings en Kentucky. Lo estaban siguiendo los adventistas en Michigan. Con el tiempo, los evangélicos dejaron de hacer camp meetings, pero nosotros hasta el día de hoy seguimos teniendo los campestres. En inglés le dicen camp meeting. Que aquí en la Georgia Cumberland es un fin de semana nada más y ahí vamos el sábado y nos regresamos. No, esa no es la manera de hacer un campestre. Pero hay algunos lugares. La primera vez que yo lo vi al pastor Mendizábal fue... ¿dónde fue? En Massachusetts. Ahí en Nueva Inglaterra. Un montón de carpas había, ¿no es cierto? Todavía lo están haciendo, al mejor estilo, así, igualito. Así lo conocía el pastor Mendizábal por primera vez. Estamos hablando de como 20 años. Wow. Eran unos niños. Ni tanto. Bueno, pero volviendo al tema, así nació la iglesia adventista. Así todavía se lo sigue haciendo en Michigan, en Oregon. Lamento que se está perdiendo esa costumbre aún entre nosotros. Los camp meetings eran una oportunidad extraordinaria para hacer evangelismo. No solo venían los adventistas, sino venían un montón de gente. Bueno, al principio no había pastores entre los adventistas. Las congregaciones eran dirigidas por laicos. Algo así como el apóstol Pablo, ¿no? Venía un circuit rider, así le decían, el pastor del circuito. Era un concepto metodista. La hermana White era metodista, había muchos metodistas al principio. Y este pastor tenía que recorrer 30, 40 iglesias. Como todavía se lo hace en el sur de México. Yo fui pastor de 17 iglesias al mismo tiempo en El Salvador. Eso ya se está perdiendo, ¿ves? Porque los hermanos exigen más atención y ahora el pastor tenía 20 iglesias, después 15, después 10 y les pone, no, que nosotros queremos un pastor. Queremos ser como los demás evangélicos. Un pastor, una iglesia. Porque los hermanos se quejan de que el pastor tiene 3 iglesias y... Bueno,
En los primeros años de nuestra historia, la tarea básica de los pastores adventistas era hacer evangelismo público. Cada predicador era un evangelista. Salvar a las almas era su trabajo más importante. Gradualmente se crearon distritos pastorales. Ahora sí, bueno, está acá el distrito de Chattanooga, el distrito de Cleveland, el distrito de Dalton, ¿no es cierto? Y entonces se empezaron a armar distritos. La primera mitad del siglo XX, aproximadamente desde el año 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, 1945, fue la mejor era, la mejor época del evangelismo adventista. La función más importante de un pastor era la de evangelizar. Pero gradualmente los adventistas adoptaron el concepto de evangelistas profesionales, como Moody, Billy Sunday. Y hoy, en la división norteamericana, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, los pastores se hicieron profesionales. Los pastores son grandes consejeros. Estamos hablando entre los anglos, el pastor es asesor matrimonial y consejero horario de oficina, y de ahí no se mueve. De las 8 a las 12 se va a comer el lonche y regresa de la 1 hasta las 4 y ahí está en la oficina, y si quiere que mi secretaria haga una cita con usted y yo lo recibo. Pero el pastor de hacer visitación, no. En nuestros días la mayor parte de los pastores depende de un evangelista, o contratan un evangelista, o para que les haga una campaña en su distrito. Arguyen, es que yo no soy un evangelista, yo soy pastor. Yo no fui entrenado para hacer evangelismo. Y es cierto. Quiero decir, es cierto. Andrews no enseña. En nuestra escuela, acá en esta aula, el que no hace evangelismo no se gradúa. No se pueden graduar sin hacer una campaña evangelística. Un resumen. Los primeros 50 años no había pastores. Había unos poquitos evangelistas itinerantes. Los ancianos eran los pastores. Venía cada 3-4 meses llegaba un pastor. Hermanos, ¿en qué les puedo servir? Mire, acá tenemos gente lista para el bautismo, ya hicimos semana de oración, comisión de nombramiento, ya está todo. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Ahí voy a regresar después de Navidad. Y nadie sabía ni cuándo. Los pastores itinerantes eran evangélicos. Desde el comienzo del siglo hasta la Segunda Guerra Mundial, ahora ya había distritos. Los pastores fueron asignados a distritos. Pero esta fue la era de oro. Miren, hermanos, cuando yo vine a El Salvador como pastor, el presidente era Roberto Falkenberg, el presidente de la Unión. Estamos hablando de 1976. Algunos todavía no estaban por acá. Y que de paso, miren que me estoy poniendo viejo. Ayer fui a ver al pastor que me bautizó, vive acá en College Dale. Me bautizó hace más de 50 años en la iglesia de hace 51 años que me bauticé. Bueno, me estoy poniendo viejo. Ahora está hablando de verdades, pastor. Viene el pastor, el presidente de la Unión, y le dice a los pastores, el pastor que no dedique 20 semanas sólidas a hacer evangelismo público, más vale que me entregue su credencial y no puede ser pastor. Tiene que renunciar a ser pastor. Porque acá en esta unión y acá en El Salvador, el pastor que no hace 20 semanas de evangelismo, usted tiene un distrito, usted tiene 15 iglesias, 17 iglesias, 20 iglesias, 20 semanas, 2 semanas acá, 3 semanas acá, 1 semana acá, 4 semanas acá, 3 semanas acá, mínimo 20 semanas. De las 53 semanas del año, la mitad del año tiene que ser dedicada al evangelismo. Esa era la idea de esta época.
Para eso están ustedes, pastores, para hacer evangelismo. Y bueno, había que hacer evangelismo, si no perdía el trabajo, ¿no es cierto? Estamos hablando... pero la Segunda Guerra Mundial cambió la cosa. Ahora el pastor aprendió a ser y son buenos predicadores, buenos profesionales del púlpito, pero no saben hacer evangelismo. O le delegan, bueno, yo soy un administrador, yo soy un pastor de ovejas, pero no soy un evangelista. Así que voy a pedir, y no estoy diciendo que está mal, pero esa es la realidad. Los pastores contratan a un evangelista. En la división norteamericana en el presente, el evangelismo público es mayormente conducido por un profesional, por alguien que viene de Colombia, por el evangelista de la conferencia, alguien que viene de la Voz de la Esperanza, ¿no es cierto? Le pagamos los gastos, ¿no es cierto? Y está bien, no estoy diciendo que está mal, pero en la división suramericana, el evangelismo fue sustituido por el revive, siguiendo el consejo de... ¿Quién? Alejandro Bullón. Alejandro Bullón dijo, no, miren. Cuando yo me gradué en el año 1972 de teología, nos casamos, ya hace más de 40 y algo, y no me asignaron un distrito. Usted va a ser instructor bíblico del evangelista de la asociación. Ah, bueno, qué bueno. Usted sigue al evangelista donde quiera que lo haga. En carpa, todo en carpa. Y las campañas evangelísticas, no estoy exagerando, pero ni esto, ¿ok? En la purísima verdad, 90 noches seguidas. 3 meses. 90 noches seguidas sin descanso, ni un día libre. 90 conferencias. Terminábamos una, seguíamos a otra, y así se nos iba el año. Cada 3 meses nos mudábamos de un lugar a otro. Por 2 años. Yo no sabía hacer otra cosa más que escuchar al evangelista, ya me sabía los sermones de memoria, y a dar estudio bíblico. Y mire que eran crueles estos evangelistas. Mínimo 10 estudios bíblicos por día. Por día. ¿Y que cuántos estudios bíblicos diste hoy? 13. 15 estudios bíblicos. A empezar a trabajar a las 6 de la mañana y después de la campaña a la noche, a las 10, 11, 12 de la noche, seguir a dar estudios bíblicos, porque hay gente que trabaja. Nos tenían como esclavitos, vamos a decir así, ¿no? Pero claro, después de 2 años me gradúo y me dicen, bueno, ahí le vamos a dar una iglesia. Ahora sí, ya pagó el precio, el derecho de piso, ¿no es cierto? Ahora le vamos a dar trabajo en un distrito. Me dieron la iglesia de San Francisco, Córdoba. Y yo no sabía hacer otra cosa. Y le digo a la conferencia, bueno, mire, necesito una carpa. Y me dieron la carpa chica, porque bien, la carpa grande era la del circo del evangelista. Y tenían una carpita como este tamaño más o menos. La carpa chica, le decía. Renté la carpa chica. Alquilé de la asociación, está bien, úsela. Se la vamos a dar por 1 mes. ¿Qué creen? Un tornado vino. Ya estaba terminando la campaña. Vino un tornado y la carpa apareció como a las 3 cuadras por allá. Así que se me acabó la campaña en la carpa, pero que no sabía hacer otra cosa. Con el pastor Mendizábal hicimos 3 semanas de evangelismo en carpa. Y esa es la iglesia donde yo estoy ahora. La Ibrahim. Nos mudamos. Sí, claro. Sí, algo era.
nos mudamos a una iglesita chiquita ahí en el highway y después no. ¡Ah, ahí está la hermana! ¡Claro! Sí, la hermana Magdalena se bautizó en esa campaña. Claro. Y hoy ¿cuántos somos, Magdalena? Como 150, a veces más. A ver, depende. El evangelismo en carpa ya no funciona, dicen. ¿Cómo que no funciona, Pastor Nanizaba? ¡Claro que funciona! Bueno, pero se murió eso. Ya no hacen más campañas evangelísticas, ni de 3 meses, ni de 1 mes, ni de 2 semanas, ni de 1 semana. Un fin de semana y claro, Bullón es el maestro del evangelismo. Bullón hace un llamado y se le viene la gente. Tiene ese don, tiene el don del evangelismo. Y hace un llamado y la gente cae de rodillas llorando. Él revive. Jueves, viernes y sábado. Y se acabó la campaña evangelística. Es un evangelismo de cosecha, dicen. Bueno. En la división interamericana, el evangelismo público de los días en que yo estuve por allá, en Centroamérica, ahora fue sustituido por el vivangelismo. Ya no es evangelismo predicado, es el evangelismo vivido. Sonría a su vecino. ¡Ay, hermano! Vivangelismo es un estilo de vida espiritual que vive y proyecta el evangelio con acciones cristianas. Se fundamenta en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es todo. No, hermano. No se quede con eso. Hoy en el mundo hispano, está cambiando la cosa, regresando de a poquito. Hoy el énfasis más está en el evangelismo a través de grupos pequeños. Y está bueno, buenísimo. Sin embargo, muchos de ustedes predicaron delante de toda la iglesia una campaña evangelística. ¿Cuántos predicaron así? Como requisito de PEL. Predicaron. A ver, déjenme ver las manos. ¡Ajá! ¡Qué bueno! En nuestra iglesia, el primer anciano, Ramírez, predicó toda la semana. Y qué bendición, yo no me perdí una noche. Muy bien. La iglesia hispana está recuperando el valor del evangelismo oral, del evangelismo público. Porque hay el mito, no, ya el evangelismo no funciona hoy. ¿Que no funciona? Porque no lo usan. ¿Cómo va a funcionar si no lo usan? Es que yo soy pastor, no soy evangelista. Hermano, eso no es válido. El don del pastorado y el don del evangelismo no son dados a dos personas diferentes. El pastor es una persona que tiene ambos dones, muchos otros dones. Hacer la obra de un evangelista no es opcional. Una persona es llamada al ministerio pastoral para ganar hombres y mujeres para Cristo. Si bien el pastor tiene muchas cargas y responsabilidades en madurar a los que ya están en la iglesia y de cuidar a los aspectos organizacionales, administrativos de la congregación, nunca debe olvidar la orden dada por Dios a través del apóstol Pablo: haz la obra de un evangelista. Pero como pastores que son los ancianos, también deben asumir responsabilidades administrativas para que el pastor pueda hacer evangelismo. Y ellos mismos hacer evangelismo como se espera de un dirigente de la iglesia. Y no solo pastores y ancianos, ese maestro de escuela sabática, ese diácono, ese hermano recién bautizado, dele una fe de Jesús, apenas se bautiza, dele una fe, 3, 4, 5 fe de Jesús a cada persona el día que se bautiza. Dele materiales para que él pueda compartir con otros, aún antes del bautismo. Porque esa es la tarea de la iglesia. La tarea es la de llamar a hombres y mujeres a hacer evangelismo. Y no, usted tal vez nunca llega a ser un evangelista. Hermano, yo hago lo que puedo, pero no puedo competir con los evangelistas. Yo soy un pastor.
Yo soy un maestro que hago lo que puedo y de vez en cuando hago una campañita aquí, otra campañita por allá. Y sí, pero hermano, yo no pretendo haber alcanzado el nivel, pero una cosa hago. Sigo al blanco, sigo compartiendo mi fe, a veces con pequeñas congregaciones, a veces son más grandes, a veces sí, estudios bíblicos personales, y qué privilegio es la de llevar un alma a los pies de Jesús. Hermano. Usted dice que por lo menos el evangelismo que son del fin de semana, que se mueve tanta gente, 3.000 personas o 2.000 personas. ¿Quién, el Espíritu Santo trabaja ahí? Porque esas personas después ya no quieren, como pasó anteriormente, que se bautizan y no saben nada del ese es el problema. Ese es un problema que yo estoy en contra. Mejor dicho, si el fin de semana es la cosecha del evangelismo personal, ha estudiado durante 2 meses, ha completado la fe de Jesús y ahora lo llevamos para que escuche a Bullón un fin de semana, esta persona y se bautiza, qué bueno, se bautizó después de haber completado la fe de Jesús, pero viene Bullón a Chattanooga y entonces van 5.000 personas y un montón de visitas que jamás han pisado la iglesia y Bullón los emociona todo y los bautiza al día siguiente. Sí, claro, el Espíritu Santo trabaja ahí, pero yo creo que es un error administrativo el ir más allá, es un error pastoral, es casi que un error, es desobediencia a la Gran Comisión, porque la Gran Comisión dice que para bautizarlos tenemos que enseñarles todas las cosas. Elena de White dice lo mismo y el manual de la iglesia dice lo mismo. Tenemos que ayudar a la persona a tomar decisiones responsables. Y si esta persona ha estado recibiendo la fe de Jesús en estudios bíblicos personales, qué bueno que venga Bullón y la bautice inmediatamente. Él tiene el don de animar a la gente. Pero bautizar a este vecino que lo llevo por primera vez a la iglesia y ya mañana se va a bautizar, no está bien. Yo creo que esa es mi opinión personal, porque yo creo en el manual de la iglesia, creo en el espíritu de profecía y estoy basado en la Biblia para decir esto. Para no contradecir lo que hemos hablado del etíope y de otras formas, podemos entender de que el evangelismo y el aceptar a una gente tiene que ser personal. O sea, cómo vive su vida, cómo ha vivido su vida. Si es alguien presencia, proclamación, persuasión. Tenemos que comenzar con la vida. Tenemos que presentarle a Jesús en poquitas palabras, pero después tenemos que darle también todo el consejo de Dios. Ahora, cuando sucede eso, yo creo que las iglesias y los ancianos o laicos estamos en la obligación de tener clases postbautismales. Y seguir estudiando con ellos para llegar a un convencimiento completo de hacerle un cambio de miembro de iglesia a discípulo de Jesús. Que de paso, los animo a que vayan al ABC hoy, domingo, si tienen oportunidad, acá, a la vuelta, a la librería Adventista, aquí en la universidad. Acá no, aquí enfrente, al lado del Village Market. Ahí. Ustedes van a encontrar un folleto de escuela sabática igualito al que nosotros estamos usando. Estoy hablando de español. Es un folleto de escuela sabática. Así para un trimestre. 3 selecciones. No es 3 en 1. Es un folleto de escuela sabática igualito. Pero, y son 3 selecciones. Y para sábado, domingo, lunes, martes, son 13 lecciones con lecturas y preguntas para cada día, igualito a un folleto de escuela sabática. Pero en vez de estudiar sobre el santuario, o de estudiar sobre el libro de Job, o de estudiar sobre, así el estilo del folleto, son 13 doctrinas. Está en español. La Biblia,
segunda venida, origen del pecado, salvación, la ley y la gracia, el estado de los muertos, la iglesia verdadera, mayordomía, bautismo. ¿Por qué? Porque esa persona se bautizó al terminar una campaña evangelística, Magdalena, de 3 semanas ahí en la carpa, pero en algún lugar de la Biblia dice que hay que guardar el sábado. Yo ni sé bien dónde están los 10 mandamientos en la Biblia, pero yo sé que están por ahí, porque yo lo leí, yo lo vi en la pantalla, pero ¿qué necesita esta gente? Una clase ahora post-bautismal. Y yo les animo a que usen ese folleto en la sección de materiales en español que está en el ABC. Ustedes van a encontrar ese folleto de escuela sabática que se puede utilizar exactamente para esa clase post-bautismal. Que no solo es para los que se acaban de bautizar, sino también es la clase de visitas, que en vez de estudiar el folleto sobre el santuario, y usted le da cada trimestre el mismo folleto a las visitas, cada trimestre. Más vale que lo estudien 2 veces hasta que se bautice, hasta que se canse y ya. Pero, sí. Sí, Pastor Carlos, con respecto a lo que el hermano decía, hay un sinfín de campañas que se llevan a cabo y hay personas que fueron tocadas por el Espíritu. Tal vez no se necesitaron los 3 días, tal vez fue una noche. Entonces, van a la pila bautismal y al transcurso de 2 meses, 3 tal vez, esas personas ya no las vemos, se van desanimando. Es que les falta raíces. Exacto. Entonces, el problema es que en un año, chequemos por ejemplo el transcurso de este año, 2013. A este año, al inicio de año se bautizaron, no sé, tenemos tal vez 50 personas o 40 tal vez. Y de esas 40, la mayoría estaban fuera. Se fueron, entraron, se bautizaron y se fueron. Se nos fueron de nuestras propias manos. Y a veces nosotros mismos no nos dimos cuenta que les faltó lo que el hermano decía. Es la parábola del sembrador, que hay semilla que cae y que echa sus raíces, pero vienen problemas, el sol las quema, pero las raíces que tienen son así chiquititas. ¿Cuánta gente hoy adentro de la iglesia jamás ha oído lo que ustedes han aprendido acá en EPEL? Historia denominacional. ¿Quién fue Jaime White? ¿Quién fue John Andrews? ¿Quién fue ¿qué es eso de los 2300 días? La gente no tiene raíces. Ayúdele a no solo eso. Lo más importante, sin embargo, fíjense, y no me entiendan mal, porque parece una contradicción con lo que voy a decir, pero la gente viene por la amistad y la gente se queda por la amistad. Porque si usted le da toda la doctrina y si yo supiese todos los idiomas y diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Si la gente conoce la doctrina, si conoce quién fue John Andrews, si conoce de memoria el mensaje de los 3 ángeles, pero no tiene amistades. Estos hermanos pentecostales no conocen lo que yo conozco, pero ellos sí aman a Jesús. Y ellos me aman a mí. Yo me voy con ellos otra vez. No. Estos adventistas tienen la verdad, pero mis amigos están todos acá. Yo me voy. Tenemos que ayudarlos a integrarse, a comer juntos, a jugar a la pelota juntos, a ir a un picnic juntos, a ir al Pizza Hut juntos. Es mucho más que decirle, hermano, lo veo el próximo sábado. No, llámelo. Desarrollen amistad con el propósito de llevarlos a Jesús, a darles tiempo a desarrollar raíces. Sección número 5.